Ricardo Chica, coordinador de Derechos Digitales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Riesgos en la página del Registro Civil es la pregunta que nos hacemos. ¿Hay esta posibilidad? Al menos es la alerta que se ha presentado. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muchísimo gusto estar por acá en Notimundo, agradezco este espacio para que compartamos desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo una preocupación que va mucho más allá de lo técnico y ya aborda la sensibilidad y la privacidad de quienes somos ciudadanos, ciudadanas aquí en Ecuador, y es la confianza en las instituciones públicas y la protección de nuestra información personal. Como bien lo han dicho, ha ocurrido en la página web del Registro Civil de Ecuador, revelando que existe un estado deficiente de los derechos digitales en nuestro país. Este 23 de abril de 2025, alrededor de las 10 de la mañana, el Registro Civil reinició su sistema web para corregir una grave falla de seguridad, y era que a través de la opción "Olvidé mi contraseña", cualquier persona que ingresara un número de cédula podía acceder a datos personales de terceros, es decir, números de celular, correos electrónicos y más, sin ninguna verificación y sin ninguna autorización, Fausto. Ahora, esto es grave porque la alerta que ustedes han levantado también habla de vulnerar los principios de confidencialidad, pertenencia y minimización de datos de personales. Y esto es grave porque imaginamos nada más los datos de todos los ecuatorianos. Mucha gente utiliza sus claves en base a su información que consta supuestamente segura en las bases del Registro Civil. Correcto, Fausto. Bueno, como ecuatorianos debemos estar conscientes que tenemos una ley que nos ampara, y es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que está vigente desde el año 2021. Y en ella establece algunos principios de los que tú has mencionado, la confidencialidad, por ejemplo, que es el deber a proteger la información sensible de las personas. Luego está el de proporcionalidad, que no se pueden exponer datos si no existe una justificación clara, necesaria, adecuada. Luego tienes a los de seguridad, que las entidades deben implementar medidas que prevengan cualquier tipo de acceso no autorizado por terceros, y también uno muy importante, y que es el de responsabilidad proactiva, que no basta solamente con reaccionar, sino que hay que anticiparse ante posibles riesgos de filtración de datos personales. Y cuando una entidad estatal no cumple con estos principios, además de exponer la información, también se erosiona la confianza institucional y se pone en riesgo a las personas. Este tipo de omisión, negligencia, como se la pueda llamar, ¿dónde nace de lo que ustedes han logrado investigar hasta el momento? Nace exclusivamente de la página web, del apartado en donde uno quiere recuperar la contraseña y va a colocar el número de cédula, y directamente al colocar el número de cédula va a salir por default el nombre completo de la persona y estos datos sensibles de lo que hablamos. Pero cabe mencionar que el día de hoy, a las 10 de la mañana aproximadamente, se dio una pausa en la página web del Registro Civil. Coincidencialmente, yo estaba también tramitando un turno para la renovación del pasaporte y me di cuenta que se acababa de caer el sistema. Entonces, por unos 20 minutos más o menos, la página estuvo abajo, luego volvió ya a activarse y pues ya habían corregido este error. Ahora, no hay nada que celebrar con la corrección de este error, todo lo contrario. Estas fallas críticas deberían ser constantemente analizadas, evaluadas, para que no suceda que se ponga en riesgo una vez más a nuestros datos personales, sobre todo de una institución pública como es el Registro Civil, que alberga los datos de todas y todos los ecuatorianos. Esto nos llama de alguna forma también a reflexionar sobre lo que puede estar ocurriendo con otro tipo de instituciones que manejan datos de los ecuatorianos: Seguro Social, Servicio de Rentas Internas, la propia Contraloría General del Estado, por ejemplo. Sobre esto, ustedes de alguna forma han planteado que, de todas formas, también basados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, tener algún tipo de alcance respecto de la revisión, análisis a detalle de todos los sistemas que involucran los datos de los ecuatorianos. Bueno, nosotros desde el área de derechos digitales de Fundación Ciudadanía y Desarrollo estamos constantemente realizando este tipo de alertas. Estamos también en la apertura de trabajar con instituciones del sector público para garantizar esta articulación entre el sector público y organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general, porque no basta con corregir un error técnico como estos dentro de una sola institución, sino amparados en lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la existencia de una institución rectora como es la Superintendencia
Superintendencia de Protección de Datos Personales, se tiene que promover un fortalecimiento de la cultura de nuestra protección de la privacidad que tienen los ecuatorianos. Y ante esto, ¿qué ameritaría? Ameritaría también auditorías externas sobre todos los sistemas que manejan nuestra información a través de páginas web de dominio público. Pero también es muy importante exigir a nuestras autoridades una rendición de cuentas pública constante. En este caso, sobre el registro civil y todo lo suscitado, una rendición de cuentas pública de lo sucedido sería muy importante para poder subsanar de esta manera también lo que se maneja en la narrativa pública y como ciudadanos también tener esta contrapartida y respuesta. Y también una elaboración urgente de un protocolo de vulneraciones a datos personales. Esto ameritaría también fortalecer la estructura que nos dice la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en donde debe haber un responsable y un delegado de la protección de nuestros datos personales y una articulación constante con la intervención inmediata de la Superintendencia de Protección de Datos Personales para establecer responsabilidades claras. Y sobre todo, creo que, y con esto termino, Ricardo, dimensionar también, que la gente pueda dimensionar y que esto evidentemente preocupe, llegue a las autoridades pertinentes, dimensionar el tipo de riesgo al que nos enfrentamos con los datos expuestos de esta forma. Y hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de la historia, historias clínicas expuestas en páginas de compras públicas, datos personales expuestos en otro tipo de plataformas. ¿Cómo dimensionamos el riesgo? ¿Qué tipo de actividades, como ustedes han mencionado, maliciosas podrían darse en este contexto con la exposición de los datos? Fausto, recordemos que el Ecuador ha sido víctima ya de peores filtraciones que esta. Filtraciones de datos, hablamos millones de datos de bases grandes del propio registro civil. Entonces, para la ciudadanía ecuatoriana, ¿qué significa que nuestros datos puedan ser accedidos por cualquiera con un número de cédula apenas? Significa que nos pueden estafar, acosar, amenazar con estos datos una vez conseguidos. Significa que la ciudadanía, periodistas, personas en situación de vulnerabilidad puedan ser objeto de ataques dirigidos. Significa también que seguimos sin entender que en pleno siglo XXI y con toda la digitalización, el uso de plataformas, redes sociales, la seguridad digital es una extensión de nuestros derechos humanos. Entonces, dejemos de hablar de la parte teórica y es una invitación a los radioescuchas y a quienes nos están viendo en este momento. Dejemos la teoría y hablemos de consecuencias reales. Cuando los datos se filtran o se acceden sin nuestra autorización, las vidas se ponen en riesgo. De acuerdo, hay que tomar en cuenta las advertencias, las alertas, los riesgos, sobre todo. Ricardo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Gracias. El abogado Ricardo Chica, coordinador de Derechos Digitales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre los riesgos en la página del Registro Civil. Según nos reporta, de acuerdo a un ingreso reciente, esto habría sido ya superado. No obstante, la alerta está allí, los riesgos están evidentemente advertidos y las seguridades hay que tomarlas en cuenta. Esto es